Bien, los que nos quedamos aquí, mis hermanos, vamos a Mateo capítulo 25 y hemos estado hablando a través de estos ya meses, ¿verdad?, de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, o las parábolas que Él usó para traer una enseñanza, verdades espirituales. Las parábolas es un tipo de lenguaje común, se usaba mucho allá, quizás en nuestros países, o nosotros lo usamos también como refranes, ¿verdad?, para querer enseñar algo, para que sea fácil, entendible, ¿verdad?, para otros captar. Pero vimos que el Señor Jesucristo en ocasiones hablaba en parábolas. Y cuando le preguntaban por qué les hablaba en parábolas, y las parábolas que a veces no las entendían todos, Él se las explicaba a sus discípulos, porque sus discípulos le decían: explícanos, porque la verdad no le agarramos, no le entendimos, ¿qué quisiste decir, verdad? Y entonces Él se daba el tiempo para explicarles a ellos, y le dijo: para ustedes es dado a conocer los misterios del reino, dijo, pero para ellos no. Es por esa razón que ahora podemos decir que los misterios del reino de los cielos, hermanos, mire qué bendecidos somos nosotros. Le voy a decir por qué. Porque todavía hasta hoy día están los judíos que no han creído que el Mesías ya vino, que el Mesías ya nació, que el cumplimiento de toda la ley y los profetas se cumplió hace 2000 años, ¿verdad? Y ellos, dice el apóstol Pablo, dice la Escritura, que todavía tienen como un velo, que cuando leen el Antiguo Testamento todavía tienen un velo. Y un velo es aquello que no les permite ver, ¿verdad? Entonces, para ellos está escondido todavía, pero para nosotros nos ha sido revelado. ¿Qué le parece? Somos bendecidos. Entonces, Mateo 25, ¿verdad? Las parábolas, esta parábola de las 10 vírgenes, que es posible que me lleve esta noche y otra más, ¿verdad?, para poder abarcar este tema tan interesante, tan bonito. Hay tantas verdades, tanto simbolismo en esto, pero vamos a aprender despacio. Mateo 25, del 1 al 13. ¿Ya lo tiene? Sígame con su vista, yo le voy a leer en voz alta. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amado Padre, te damos gracias. Estamos contentos, Señor, de ser tan bendecidos. Tenemos el gran privilegio, Señor, de haberte conocido, de que hayas llegado a nuestra vida y que vivamos este tiempo de la gracia. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que en tus promesas nos has ido a preparar un lugar para que ahí donde tú estás, también nosotros estemos. Ayúdanos a estar apercibidos, Señor, porque esta es una decisión individual nuestra. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.
Amén. En esta parte, ¿verdad?, de las parábolas, de las metáforas, de las ilustraciones que estamos usando, el Señor Jesucristo siempre usaba un contraste. Los que sí, los que no. La puerta ancha, la puerta angosta. El camino espacioso y ancho y el camino angosto. El que enterró, bueno, hemos hablado ya diferentes, ¿verdad? El trigo, la cizaña, el hijo pródigo, etc. Y en esta ocasión, en el capítulo 24 de Mateo, les había hablado acerca de todas las señales, ¿verdad?, que habrían antes del fin. Y ahí también les dice que aquellos días serían acortados, ¿verdad?, porque si no fuesen acortados, muchos no serían salvos. Vendrían falsos profetas, aquellos que engañarían, haciendo milagros, maravillas, etcétera. Y yo creo que podemos verlo en estos días también, ¿verdad? Mucha gente orando y usando el nombre de Dios para hacer milagros, ¿verdad? Pero que su testimonio es diferente. Entonces, en los domingos anteriores hablamos un poco, algunos domingos, acerca de falsos maestros. Pero ahora, llegando al capítulo 25, el Señor Jesucristo les habla de esta parábola. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Estas vírgenes tenían que estar preparadas para su boda. Dentro de las costumbres judías, la doncella, aquí las conocemos por damas. La doncella es aquella que todavía no era casada, no tenía todavía una propuesta, ¿verdad? Entonces era considerada libre. Y entonces ellas se reunían, podían ser cuando iba a haber una boda, era un cortejo, ¿verdad?, acompañar a la novia. Todas se gozaban con las novias, igualmente el novio, ¿verdad?, tenía los amigos, todos aquellos de la misma generación, ¿verdad?, y contento porque el amigo se iba a casar, pobrecito, ¿verdad? Entonces, entre las enseñanzas dadas por Jesús durante su ministerio se encuentra esta parábola de las vírgenes. Pero ¿a qué se refiere cuando dicen vírgenes? Cuando usted habla de una virgen, la sociedad puede interpretar que estamos refiriéndonos a una deidad de ellos, ¿verdad?, a alguien que adoran como una dios, una virgen, ¿verdad? Hace tiempo alguien me preguntó: ¿tú crees en la Santísima Trinidad? Y yo le dije: no, a mí nomás me enseñaron a creer en Dios y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y digo, pues esa es la Santísima Trinidad. Pero yo hasta ahí, pues, ¿verdad?, yo era chamaco, no conocía mucho de la doctrina nuestra, ¿verdad? Pero no, yo y esa virgen no tenemos nada que ver, ¿verdad?, pensando que así se llamaba la Virgen Trinidad, ¿verdad? Pero no, se trataba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces hay quienes pueden confundir eso con eso de que hay la Virgen de esto, la Virgen del otro, ¿verdad? Y entonces puede haber confusión. Pero cuando hablamos de virgen, estamos hablando de una mujer que todavía es pura, una mujer que es casta, una mujer que no ha conocido varón, como la Virgen María, ¿verdad?, que ella dice que concibió del Espíritu Santo sin antes conocer esposo. Bueno, estaba en compromiso con José, pero no estaban casados. Por esa razón José se sorprendió. ¿Cómo que está embarazada, mujer? Pues sí, ¿verdad? Tú y yo, nada. Entonces, la Virgen, esta María, ¿verdad?, ella era una joven, era pura, no había conocido varón. Entonces decimos de una mujer que es, ¿cómo se le llama en nuestra sociedad? Una señorita virgen, que todavía no ha entrado en una relación, ¿verdad?, fuera del matrimonio. Entonces la Escritura nos lleva a esto. Se habla de pureza. En estos tiempos, en nuestra sociedad, esto ya no es un
considerado un valor moral, un valor. Yo recuerdo que desde pequeño yo veía en la sociedad donde yo fui creciendo cómo se cuidaban. Los padres cuidaban mucho a la señorita, a la jovencita, ¿verdad? Y que una jovencita se huyera con el novio, ¿verdad? Eso era escandaloso y eso avergonzaba a la familia. Era una deshonra, ¿verdad? Y entonces hoy en día eso ya pasó a un segundo término. Pero en la nación de Israel, mis hermanos, de ninguna manera se podía dar un caso como eso. ¿Cuál era el temor bueno, no de María, sino de José? Dice que él era sabio y se cayó. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la pena para María? La muerte. Entonces, una mujer que no estaba casada y que se ha hallado que fornicó, era apedreada. Es la ley, ¿verdad? Y creo que todavía aplica para ellos así, los que guardan esa ley así. Entonces, es por esa razón que hay mucha crítica y señalamientos acerca de esta sociedad, ¿verdad? Entonces, la Virgen se habla de una pureza en todos los sentidos, en todos los aspectos, y entonces la mujer era hasta que se casaba, ¿verdad? Era cuando ya dejaba de ser, pues, virgen. Entonces dice la escritura que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Dijimos que la costumbre era el cortejo, ¿verdad? Las mujeres iban, se gozaban. De hecho hay otra, no lo traigo en mi bosquejo, pero hay otra parte donde un hombre dice que va a la guerra y él promete que cuando regrese, el que primero llegue a recibirlo, dice él, te los ofreceré en sacrificio. Pero dice que tenía una hija. De los que han leído la escritura, ¿verdad? Se van a acordar. Tenía una hija que salió a recibirlo. Y entonces dice, yo le prometí a Dios. Esperaba que a lo mejor su perro llegara a recibirlo, lo iba a tener que sacrificar, o su cordero, su becerro, pero salió su hija. Y entonces la hija le dice a él, le dice, pues cumple lo que le prometiste a Dios. Dice, pero antes pues déjame ir y llorar mi virginidad. Gracias, hermano, ¿verdad? Y entonces pues eso tenía que ver como costumbres que ellos tenían, ¿verdad? Como su despedida de soltera, o no sé cómo se le llamaría, ¿verdad? Pero ella dijo, deja ir y llorar mi virginidad. Entonces vemos aquí que para el pueblo de Israel, en esa sociedad, eso realmente significaba pureza. 10 mujeres, 5 que eran prudentes, no solamente eran mujeres, sino que eran vírgenes, eran puras todavía. No habían conocido varón, ¿verdad? Había en ellas, podemos decir, inocencia, había pureza, había castidad. Entonces, pero se estaban guardando con un propósito. ¿Cuál propósito? Pues hasta el día en que llegara, ¿verdad?, el novio. Pero vamos a pensar que todas ellas están, que va a ser una fiesta, una boda comunitaria, ¿verdad? Y son 10 las que se van a casar. Y vienen los esposos, ¿verdad? Voy a cambiarle poquito para que cada una de ellas está como los que están casados, ¿verdad? Porque todavía tenemos algunos que no han sido casados, ¿o sí? Sí, todavía tenemos algunos que no han sido casados. Pero cuando usted se iba a casar, ¿de qué manera se preparó, hermano? ¿Estaba emocionado? ¿Se preparó con anticipación? ¿Verdad? Porque aquí está hablando de que cuando alguien se va a casar, se prepara. Hay quienes hasta bajan de peso para que, ¿verdad?, la corbata no se apriete mucho y cosas así, ¿verdad? Y no salgan los botonazos. Nos preparamos de alguna manera psicológica, ¿verdad? Nos informamos. La mujer, yo creo, ¿verdad? Si al hombre, bueno, a todos nos gusta comer, ¿verdad? ¿Qué es cómo lo voy a complacer con la comida, etcétera, ¿verdad? Entonces, y así. Pero hay una preparación. Y quizás hay cosas que se nos olvidan, pero porque estamos con esa ilusión, ¿verdad? Estamos esperando y estamos contando los días y va llegando el tiempo. Pero para nosotros hay una fecha.
Pero sabe que en el pueblo de Israel, cuando se iban a casar, ahí solamente estaba el compromiso, pero no había fecha. Ahí el hombre decía, aquí está mi dote, y era verdad lo que dejaba con la familia, me voy a casar con su hija, y mientras se iba y preparaba el lugar donde iban a vivir, y ya cuando todo estaba listo, mandaba avisar que estuviera lista, porque en cualquier momento iba a venir por ella, porque ya el jacalito estaba hecho. Y entonces cuando decidía, ¿verdad? Entonces empezaba a llamar a sus amigos, y entre tambores y flautas y todo ello, y se armaba el relajo, ¿verdad? La fiesta, y empezaba a caminar y pasaba por otros amigos y la gente que se le iba agregando, y no tenía hora. No había una hora que, aquí quiere usted hacer una fiesta, y ¿a qué hora la hace? El viernes o el sábado, y allá por la tarde, ¿verdad? Para que la mayoría de los que puedan venir a su fiesta. Allá no importaba. Así el novio se le ocurría, ya estaba listo a las 4 de la mañana, se levantaba y a esa hora empezaba el alboroto. La mujer tenía que estar lista. Tenía que estar vestida, tenía que estar preparada, ¿verdad? Y entonces, por eso, explicando estas cosas, podemos entender por qué el Señor Jesucristo estaba hablando de esta manera. Dice que ellas estaban esperando. ¿A qué horas iba a llegar? No le dijeron. Más le dijeron que iban a llegar. Puede ser que esa noche no iba a llegar. Puede ser que iba a pasar el otro día y hasta la noche se le ocurría llegar. Pero ellas tenían que estar esperando. Si no, se les iba el tren. Pues mire lo que le pasó a las que no estaban preparadas, ¿verdad? Todavía no terminamos, pero entonces el caso es que cuando llegaban, ¿verdad? Pues agarraban a la novia y salían, y todos se iban al lugar donde iba a ser ya todo el festejo, ¿verdad? Y las fiestas que duraban mucho tiempo. Ahí eran de 2 semanas. Les he platicado que en mis pueblos también hacen fiestas así, pero de a 15 días, y la gente pobre, pero cuando hacen fiesta yo no sé de dónde sacan tanto. Gente muy humilde, muy trabajadora también, ¿verdad? Unas mujeres que traen unas cosotas así, pero de oro. Digo, wow, eso es mucho dinero, ¿verdad? Y nomás en las fiestas, las fiestas es cuando las sacan, ¿verdad? Mi hermana desde... Sí. Entonces, los preparativos para una boda y cómo debería estar lista la novia, ¿verdad? La llegada del futuro esposo. Esta analogía que el Señor Jesucristo está empleando viene a codificar el proceso que vivimos nosotros como creyentes, ¿verdad? Ante la inminente llegada del reino de Dios, y de cómo algunos estarán preparados y entrarán, y otros no lo lograrán. Jesús hace este relato a sus discípulos y seguidores. Después de que les habla del fin y de todas las cosas, ¿verdad? Ahora pone este ejemplo, como termina también el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Después de darle tantas enseñanzas acerca de la luz, el que pone su simiente, dijo, sobre la roca, y aquel que cimentó sobre la arena. Y le dijo, todo aquel que ha escuchado lo que les he dicho y los pone por obras, dice, es semejante a un hombre que puso su casa sobre la roca. Vamos a decir que aquí el Señor, después de decirles todos los acontecimientos que van a haber, guerras, rumores de guerra, falsos profetas, maestros, etcétera, ahora le está diciendo, hay 10 vírgenes, pero hay 5 que son prudentes y hay 5 que son insensatas. Cuando usted va a salir a un viaje largo y que va a manejar su carro, ¿qué es lo que hace? Tiene que asegurarse primero que su carro va a llegar, ¿verdad? Usted sabe las condiciones en que anda su carro, ¿verdad? Porque hay carros que hasta nuevos fallan, ¿o no fallan los nuevos? Que tenemos al mecánico aquí. Y nos cercioramos, ¿verdad?, que todas las llantas estén bien y que llevamos extra, ¿verdad?, para no pasar.
o por lo menos, ¿verdad? Ya que tenemos el triple A en caso de emergencia, asistencia en el camino, ¿me entienden? Todas esas cosas, nos aseguramos de todo ello. Dicen por ahí, hombre precavido vale por dos. Y ser precavido, ¿qué es lo que queremos decir con ser precavido? Prudentes. Un hombre que, o no solamente el hombre, sino la mujer también, la mujer, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de mujeres, pero todo eso aplica para nosotros como creyentes. Miren, hay una enseñanza que el Señor Jesucristo nos quiere decir. Lo que se refiere que su propósito es alertar y hacer entender de qué cosas deberían cuidarse sus seguidores y cuáles hacer para escoger el camino correcto y obtener la vida eterna. El Señor está describiendo un evento conocido de la época, o sea, ¿verdad?, de cómo ellos se llevaban a cabo los casamientos, representado a través de los personajes y elementos que describe, y estos están llenos de simbolismo, ¿verdad? Así como cuando alguien se casa, hay símbolos que se usan, ¿verdad? Hay quienes usan un lazo. ¿Un lazo para qué? Estás amarrado conmigo, ¿ah? ¿Para dónde? Y que voltea para allá, jálele la cuerda, para acá, mijo, acá donde estoy. El simbolismo del anillo, ¿verdad? Un amor sin fin, ¿verdad? Un amor infinito, etcétera. Que te recuerdo siempre que estoy casado, no estoy soltero. Ajá, ¿verdad? El simbolismo de las arras, aunque usted no las trae siempre, ¿verdad? Pero las arras es cuando el hombre le deposita todas las moneditas ahí en su mano, ¿verdad? Eso es simbolismo de ¿qué? De que siempre le va a proveer, que él es el que va a sudar la gotas de sangre, ¿verdad?, para el sostenimiento de la familia, ¿verdad? Es simbolismo. Y dentro de esto estamos viendo también, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo está narrando. Primero, en primer lugar, ¿verdad?, hace una comparación del reino de los cielos con las vírgenes, hablando de pureza. El reino de los cielos, dice, semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Le dijimos que en el reino de los cielos hay pureza. En este contexto, cuando habla de virginidad, dijimos que está hablando de pureza, está hablando de inocencia, está hablando de castidad, señalando que esa es la cualidad más importante para esperar al esposo. Dentro de nuestra sociedad, tristemente, ¿verdad?, se dio eso, se le enseñó a hacer al hombre como muy machista, en el sentido de que, él puede, antes de llegar al matrimonio, él pudo haber andado de aquí para allá, ¿verdad?, y echando sus canas al aire. Entiende lo que yo le quiero decir, ¿verdad? Pero que la mujer lo haga, ¿verdad que no? Y esos que tiraron más canas al aire eran como los más exigentes. No, yo pues, cuando me case me voy a casar con una virgen. Ajá. ¿Y por qué en el hombre no se exigía lo mismo, verdad? Pero eso es triste en nuestra sociedad, eso sucede. Bueno, aunque hoy en día, ¿verdad?, los dos, de los dos lados se ve igual. Entonces, esto se desprende que estas doncellas esperaban a su esposo bien hermosas, ataviadas, y quiero suponer que con vestidos blancos, porque el blanco, ¿verdad?, es el simbolismo de pureza, de castidad, ¿verdad?, de virginidad. Entonces, eso habla de un tiempo de preparación y estar impecable ante su amado. Ante el mensaje para el creyente se refiere a que el reino de los cielos es puro, es limpio y que para su entrada implica tener esa característica, vestido con un atuendo acorde a la ocasión y que es representado en el tiempo de preparación para el momento del llamado, es decir, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga. ¿De qué manera usted se prepara cuando los que se casaron, ¿verdad?, de blanco, y se cuidaban de que su, ¿verdad?, su vestido no se manchara, ni siquiera ya después de la ceremonia y ya después de lo demás, todavía andaba cuidando que su vestido no se manchara. ¿Sabe cuánto cuesta limpiar un vestido? Un dineral. Un dineral.
creo que la última vez que me enteré de alguien que mandó a limpiar su vestido fueron $600. Es caro, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos cuesta a nosotros guardarnos limpios? Porque esa es una de las características. Si para entrar al cielo es de pureza. Recuerda que también dentro de las parábolas hubo uno que hizo una fiesta y había uno que no estaba vestido de bodas. ¿Cómo se encuentra usted que salió del trabajo y viene, verdad, a lo mejor todo, no sé, pues así como trabajó, con olor a sudor, sus ropas quizás no tan limpias, pero lo invitaron a una fiesta, ¿verdad que no se va a ir así? Usted quiere llegar y darse por lo menos una cambiada. Entonces nos preparamos para ir a una fiesta bien presentables. Yo recuerdo que allá en nuestros pueblos, cuando habían fiestas, creo que era una de las ocasiones en las que la familia podía estrenar ropa. Bueno, los que podían, ¿verdad? Los que no, nada más lo lavábamos ese día. Pero era cuando la gente acostumbraba a estrenar, ¿verdad? Algo nuevo. Entonces el vestido, ¿verdad? Con un atuendo acorde a la ocasión que es representado en el tiempo de la preparación. ¿De qué manera nosotros nos estamos preparando para ese día? ¿Estamos esperando al novio? Porque la Biblia dice que nosotros somos la iglesia y la iglesia es la esposa, o sea, la novia del Cordero. Todavía no se ha llevado, ¿verdad?, a cabo esa ceremonia, esa fiesta de unión, pero nosotros estamos esperando. Pero, ¿verdad?, queremos identificarnos. ¿Somos de los que estamos alertas? ¿Estamos velando? ¿O estamos...? Bueno, aquí vamos a ver que todas se durmieron, ¿verdad? Pero unas estaban preparadas. El número 10 dice que eran 10 vírgenes. La importancia de este número dentro de la Escritura, vemos que, bueno, en este contexto de la enseñanza judía de la época, el Señor Jesucristo le recordó acerca de los 10 mandamientos, aunque lo resumió en 2, ¿verdad? Pero el número 10 también es importante dentro de la Escritura y fueron los mandamientos dejados por Moisés en Éxodo 20, por lo que Jesús hace énfasis en ese orden divino que representa el número 10. Eran 10, pero 5 eran prudentes. Había una lámpara también, la lámpara, y la Escritura dice en el Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este verso habla de que cada uno salió con su lámpara, ¿verdad? Ellas tenían su lámpara. Hoy en día, mis hermanos, para ir a una fiesta de noche, ¿verdad?, en realidad pues no necesitamos lámpara, pero en aquel tiempo no habían luces, ¿cómo se llama? Las luces de la calle, mercurial, no recuerdo cómo se llaman. El caso es que ellos si tenían que salir, cada uno tenía que llevar su lámpara encendida. Entonces, este versículo habla de eso, de que tenían una lámpara, era de noche y debían iluminar el lugar donde se encontraban, además de estar muy apercibidas de su alrededor para no ensuciarse. Jesús vino a develar con ello que la lámpara encendida es la palabra de Dios. Y debe ser muy importante para el creyente que lo alumbrara en su camino sin tropezar. Hermanos, si no queremos tropezar, nosotros tenemos la lámpara para no tropezar. Esta es la lámpara, esta es la palabra de Dios, esta es la que nos va a evitar los tropiezos en la vida. Esto es lo que nos va a dirigir, esto es lo que nos va a dar luz. De tal manera que nosotros mismos, es para que nosotros nos cuidemos, es para que no tropecemos, y es lo que también la gente que está en oscuridad nos va a poder ver. Amén. Entonces, por esta razón, cuando estos procesos de las procesiones, ¿verdad?, de un casamiento, tenían que escuchar la música, los tambores, las flautas, ¿verdad?, porque les digo que era un cortejo que salían, ¿verdad?, y entonces la gente se iba agregando, pero cada uno tenía que llevar su propia lámpara, porque no tenían linternas como las que usamos hoy en día, ¿verdad? Usted trae una linterna que puede usar a varios hoy día, ¿verdad? Pero en aquel entonces no.
una lamparita que cabía en sus manos, y dice que traían vasijas, así es que en una tenían que traer la vasija, en otra la mano, y aparte no tenían que mancharse el vestido. Entonces estaban ocupados, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, Él quiere sostener la obra de nosotros, de los creyentes, y ser reflejo de las buenas acciones para iluminar, bendecir nuestro entorno. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 5:16 nos dijo: así alumbre, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces Jesús en este relato hace mención que las vírgenes salieron a esperar al esposo, pero no señala la hora de la llegada. Por ello es importante analizar las acciones de las doncellas. 5 eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que el carro necesita gasolina para caminar? Y entonces a veces salimos a cierta hora de la casa, y si ya vamos cortos con el tiempo hacia el trabajo y no pusimos gasolina el día anterior, ¿qué pasa? Vamos a tener que desviarnos, vamos a tener que echar gasolina, y eso nos va a impedir llegar a tiempo a donde vamos. Si se trata del trabajo, vamos a llegar tarde, va a tener un warning. Es posible que lo regresen. Si tenía un viaje en avión, ¿qué va a pasar? Va a perder el avión. ¿Me entiende? Qué importante es estar apercibido. Y pongo ese ejemplo pues porque a mí me ha pasado, a veces se me olvida, ¿verdad? Y en la mañana ahí estoy, digo, todavía falta, y para cuando me doy cuenta el tiempo camina rápido y ya voy corriendo, y digo, sí alcanzo a llegar. Sí alcanzo a llegar, pero que no nos pase eso, ¿verdad? En el sentido espiritual, que no seamos de los que estamos ahí, a veces estamos midiéndonos con los otros, ¿verdad? Vemos a alguien que no se prepara bien, y siempre la hace, siempre, ¿verdad?, termina bien, así es que, no worries, no hay problema, ¿para qué preocuparse?, ¿verdad? Pero no se trata de eso, tenemos que estar apercibidos. Es como cuando iba a sacar algunas otras cosas, pero mejor me las guardo. La prudencia, mis hermanos. Las doncellas a primera vista se destaca que eran diferentes. 5 eran responsables, 5 eran entregadas, 5 estaban, ¿verdad?, deseosas, pero estaban apercibidas, pero las otras no. Y supongamos que se iban a casar, como que no les dio tanta importancia, no tenían que estar tan preparadas. No sé si llegaron a pensar, a lo mejor cuando el esposo llegue nos va a dar aceite, no sé, pero el asunto es que el Señor Jesucristo pone ese ejemplo, porque unas pudieron entrar y otras no pudieron entrar. Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas las prudentes. Las 5 vírgenes estaban convencidas que su esposo llegaría a buscarlas para el evento más importante de sus vidas. Sin embargo, se detuvieron en pensar en la posibilidad de algún contratiempo por el recorrido que los esposos debían hacer, y es por ello que se abastecieron de aceite para que sus lámparas no se apagaran. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque es posible que a veces solamente nos estemos conformando con venir a la casa de Dios y solamente con lo que estamos escuchando, con eso nos estamos alimentando. O todavía cuando llegamos a la casa, ¿verdad?, revisamos otra vez los apuntes, o revisamos la grabación, ahora que tenemos grabación, ¿verdad? Puede ir a su Facebook y revisar, algo dijo aquí, ¿verdad? Y luego, no solamente eso,
sino repasarlo otra vez, lo que ya se le quedó en su mente, y bajarlo a su corazón y practicar lo que la palabra de Dios dice. Estamos leyendo ahora en Santiago, ¿verdad? Y el capítulo 1, verso 22 dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque el oidor se le va a olvidar. Hace más de 25 años que fui a la escuela y estudié electricidad residencial, pero nunca lo practiqué. Así es que es lo mismo que no haya ido, porque como no lo practiqué se me olvidó. Era teoría y había prácticas y todo eso, y aprendí cómo hacer ciertas, ya se me olvidaron. Pero si lo hubiera seguido practicando, quizás todavía pudiera ejercerlo, pero eso ya, el papel, yo creo que ya hasta ni vale ahora. Y en la palabra de Dios es lo mismo, mis hermanos. Si no lo practicamos, ¿de qué nos sirve tanto conocimiento? Y si solamente nos estamos llevando y guiando con lo que nos están dando y no estamos haciendo nada más, estamos actuando de una forma insensata. Porque las prudentes traían aceite, tenían sus lámparas prendidas. Aquí no dice que estaban apagadas y que las prendieron hasta que el esposo llegó. No, ellas ya tenían sus lámparas encendidas. Era de noche. Ellas tenían que tener cuidado de dónde iban a estar para poder verse, para no ensuciar sus vestiduras. Y entonces, ¿de qué manera iban a encontrarlas también o a identificarlas, verdad, del novio cuando llegara, si tenían las lámparas apagadas? ¿Me entiende? Entonces, tenían que estar listos, tenían que estar apercibidas. Pero ¿de qué manera nosotros nos estamos preparando? He escuchado a algunos hermanos que dicen, en realidad nunca había entendido la gran bendición que es poder ser maestro de niños, darles clase a los niños en la escuela dominical, porque eso en realidad nos ayuda más a nosotros, aprendemos más. Usted mantiene un conocimiento, ¿verdad?, de Dios un poquito más profundo, porque esa responsabilidad le da la oportunidad de indagar más, de investigar más, de estudiar y de conocer más acerca de Dios. Y de esa manera tener bastante aceite extra, ¿me entiende? Pero ¿qué más estamos haciendo? ¿O solamente venimos a la iglesia? Bueno, ¿verdad? Decía alguien por ahí que hace años conocí a alguien que decía, no, es que yo vengo a la iglesia, dijo, por si acaso sí es cierto lo que dicen ahí, pero pues yo todavía, pues, ¿verdad?, yo acá, o sea que estaba ni aquí ni allá, como la India María, ¿verdad? Cuando el Señor dice, o eres frío o eres caliente. Y en una ocasión, cuando escuché a mi hermano, cuando era mi pastor, él allá por los años 90, en una ocasión trajo una predicación así, y él dijo, frío o caliente. O sea, o le sirves a Dios con todo tu corazón, o si vas a servir allá al diablo, pues ¿verdad?, también, hazlo bien. Digo, no tanto así tampoco. Dije, bueno, pues. Pero es que si no estamos sirviendo a Dios, si no estamos dándole la honra a Dios, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Entiende? Entonces por eso el Señor Jesucristo está haciendo esta comparación, velad y orad, ¿verdad? Voy a parar aquí, mis hermanos, porque el tiempo se nos va muy rápido y todavía me faltan como 10 hojas. No son muchas, pero quiero continuar esto la próxima semana. En realidad hay mucho que aprender de aquí, mis hermanos. Yo espero que esto realmente nos ayude a nosotros a reflexionar y animarnos a que el Señor viene pronto. En realidad estas mujeres, ¿verdad?, habían 5 que estaban preparadas, pero habían 5 que no estaban preparadas. Las 5 estaban invitadas al mismo lugar. La iglesia, acuérdense que hemos hablado de la cizaña que crece dentro del mismo lugar, del mismo espacio, del mismo campo, pero que el Señor al final dice que se van a levantar en el tiempo de la cosecha, pero unas van para un lado y otras van para el otro lado. Así es que el Señor no nos agarre desapercibido y tratemos de buscar
limpiar nuestras vestiduras. Mantengámonos en esa pureza que el Señor nos demanda, como estas vírgenes que tenían castidad, pureza. Amén. Seguiremos aprendiendo la próxima semana. Cierren sus ojos un momento, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, en el que podemos recordar esta parábola que quizás la hemos escuchado, oído en muchas ocasiones, pero que en esta ocasión, Padre, estamos tratándola, Señor, para animarnos unos a otros, no para hacernos señalamientos, sino para evaluarnos a nosotros mismos, para examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Si estamos actuando de una forma prudente o de una forma insensata. Así es que, Padre, ayúdanos, Señor. Queremos no ser de los del montón, no queremos ser, Señor, de los imprudentes, sino queremos ser prudentes, queremos ser sensatos, queremos estar usando nuestro conocimiento, Señor, cuando lo aplicamos. Dice tu palabra que eso es sabiduría. Ayúdanos, Señor, a ser sabios siempre, en Cristo Jesús. Amén.